Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer nuevamente para mí recibirlos en esta segunda sesión, nuestra segunda clase virtual del Diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual. Recordamos que ayer fue nuestra primera clase, una clase diferente, por lo que ya les había mencionado que es la entrada de nuestro coordinador. Ayer les explicó, pues para las personas que estuvieron en la clase de ayer, si no lo pueden ver en manera diferida con las grabaciones. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, se las envían a ustedes vía chat de WhatsApp en el grupo donde se encuentran y también la pueden encontrar en YouTube. Todavía no la pueden, pues no la van a ver en YouTube, dado que pues apenas fue nuestra primera clase, nuestro primer encuentro el día de ayer, entonces falta que lo puedan editar. Sin embargo, todas las clases las van a tener allí, todas las clases las van a tener gratuitas en YouTube, en el link que pues, que les entregan a ustedes vía WhatsApp. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Ayer que fue nuestra primera sesión fue corta, sentamos esas bases del enfoque terapéutico y hoy vamos a profundizar en lo que es un poco más de las raíces y las técnicas que son claves para una intervención efectiva. Nuevamente, al igual que ayer, los invito a participar activamente. Ayer tuvimos una sesión de preguntas a lo último, que creo que también fueron muy acertadas con respecto a la temática que estábamos trabajando ayer anoche. La idea es que sigamos compartiendo esas reflexiones, esos conocimientos que ustedes tengan. Las preguntas son muy importantes para poder hacer la clase un poco más didáctica. Entonces, nuevamente hoy, aprovechemos al máximo ese espacio de aprendizaje. Ayer yo normalmente, y esto lo van a ver en clase a clase, eh, de lo que es, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, pues siempre clase a clase hago como un recuerdo de lo que vimos ayer o la clase, pues, que pasó. Ayer estábamos viendo las raíces, las características más importantes de las TCC, mencionábamos las tres E, eficacia, efectividad y eficiencia, y decíamos que la terapia cognitivo-conductual tiene unos, entre comillas, que les mencionábamos mandamientos, pues que realmente son principios de responsabilidad terapéutica, que no lo deja Judy B. Hoy vamos a iniciar donde quedamos entonces ayer, que pues de hecho estábamos viendo un poco lo que eran las raíces históricas, vimos a Plinio el Viejo, donde les mencionaba que es un contracondicionamiento o condicionamiento aversivo que él utilizó para las personas o sus amigos de aquella época. Recordemos que era Roma, hace mucho tiempo, donde Plinio el Viejo, pues en ese primer siglo de Roma, ponía unas arañas en los vasos donde las personas tomaban alcohol. Y las personas, entonces, pues las personas que consumían alcohol, un alcohol de pronto con abuso, metía las arañas dentro del vaso de vino o el vaso de cerveza y había un condicionamiento aversivo. Hablábamos del estructuralismo, hablábamos también de cómo ha cambiado en el tiempo el concepto de lo que es salud, que entre comillas ha cambiado, pero que hoy en día desafortunadamente todavía se usa el término entre comillas locura. No debería ser así. Cuando me refiero entre comillas es porque obviamente las personas del ámbito clínico no lo usamos, pero sí las personas de pronto de la sociedad sí usan mucho el término es que está loco, es que la persona que tiene un diagnóstico entonces es porque ya está loco, ¿sí? Y sabemos que obviamente no es así y que no es un término idóneo de usar. Llegamos hasta la parte del niño salvaje de Aveirón y vamos a entrar en esos fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la terapia cognitivo-conductual. Acá es donde ya les voy a volver a compartir la pantalla para que podamos entrar nuevamente en ese son de lo que es la terapia cognitiva. Voy a cerrar el chat como habíamos acordado el día de ayer y así como lo hicimos en la metodología de la clase, lo voy a abrir en momentos específicos para que ustedes pongan en evidencia las dudas que puedan tener. Llegamos acá, a esos fundamentos metodológicos.
que usa la terapia cognitivo-conductual. Es indispensable saber que la TCC utiliza técnicas de aprendizaje y que hay unos fundamentos teóricos para ese desarrollo de la terapia, no cognitivo-conductual, sino que de sus inicios de la terapia de conducta. Porque el aprendizaje, nosotros en terapia cognitivo-conductual, sea en conducta o sea en la parte cognitiva, siempre usamos los aportes que nos da en el cerebro, pues el aprendizaje. Sigue siendo hoy en día un elemento cardinal para ese enfoque terapéutico. Y que tenemos entonces unos fundamentos teóricos. La reflexología y esas leyes del condicionamiento clásico, que de hecho vamos a ver cómo se aplica en un paciente el condicionamiento clásico, el conexionismo, el conductismo y el neoconductismo. Y tenemos a Skinner, que también es bien sonado y que también lo trabajábamos ayer, y la conducta experimental. Resulta que la reflexología, sin entrar mucho en este tema y en este término, antes de incluso de entrar a Iván Pavlov, que creo que es el más relevante incluso, pues que la reflexología, los filósofos rusos empezaron a aplicar una metodología hace estudio de la psicología un poco más objetiva y empezaron a utilizar interpretaciones más mecanicistas, es decir, con los estudios, esos filósofos en la reflexología. Ojo acá, porque la reflexología que hoy en día se conoce es muy diferente a la reflexología de la que les estoy mencionando, pues de la época de 1800 con Iván Shenov, que era de hecho pues un filósofo ruso, muy diferente a la reflexología y esas leyes del condicionamiento clásico a la reflexología que encontramos hoy en día. Entonces, ellos, ese grupo de rusos, empezaron a darle mayor importancia al aprendizaje, a explicar la conducta del ser humano con el ambiente y decían algo fundamental que marca también la historia de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo de la terapia cognitiva. Y ellos mencionaban lo siguiente, que nosotros como seres humanos tenemos un factor contextual, el ambiente, el contexto, que marca una pauta fundamental para el aprendizaje de nosotros como seres humanos. Entonces, estos reflexólogos, que también entonces empezaron a dar unas bases pues, del condicionamiento clásico, que luego lo refina, lo perfecciona más, Iván Pavlov, empezaron a decir que la conducta y el ambiente van a estar de la mano, van a aprender. Entonces ya ahora con esas leyes de la reflexología, con Iván Shenov sobre todo, empezamos a usar una metodología experimental en la psicología. De hecho, un discípulo de Iván Shenov es Iván Pavlov, que vamos a ver más en el condicionamiento operante. Perdón, el condicionamiento clásico, que es el que vamos a entrar a ver. Entonces, Pavlov, siendo un discípulo de Iván Shenov, él nos da un gran aporte y es ese condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, bueno, ya hemos hablado que muchas personas quizás son nuevas en, en cuanto pues la terapia cognitivo-conductual. La idea es que ustedes pues conozcan qué es realmente ese condicionamiento clásico. Entonces, una de las características centrales en lo que apunta el condicionamiento clásico es que nosotros usamos una teoría del aprendizaje para el desarrollo de nuestras conductas como seres humanos. Iván Pavlov empezó a estudiar la actividad cerebral, la conducta y lo lleva a investigar procesos reflejos condicionados, como eran los procesos reflejos. Una de las características más importantes es que el tipo de aprendizaje es contextual, pero que también implica respuestas automáticas que para Pavlov fueron respuestas reflejas, no son conductas voluntarias, no son conductas que podamos controlar eh, de manera voluntaria. Entonces, el que nos decía, Iván Pablo nos mencionaba que, pues que se dominó, o él denomina más bien condicionamiento clásico a esa creación de la conexión entre un estímulo nuevo para el paciente y un reflejo ya existente. Entonces, por tanto, para Pablo, cuando hablamos de condicionamiento clásico, pues es un tipo de aprendizaje donde el estímulo que originalmente era neutro, ya se los voy a explicar mucho más a fondo, que no provoca ninguna respuesta, un estímulo neutro no provoca
ninguna modificación en el entorno ni en el paciente, llega a poder provocarla, pues a poder provocar una reacción gracias a esa conexión de asociación, un aprendizaje asociativo entre un estímulo y la respuesta. Pablo tiene pues una explicación amplia de cómo se da ese condicionamiento clásico, que realmente es muy interesante también de comprender. Resulta que a nivel de historia, cómo Pablo llega a conocer este patrón que les estoy mencionando, esto del condicionamiento clásico, un aprendizaje asociativo. La historia de pronto de Pablo es un poco de casualidad, entre comillas. Es decir, las investigaciones de Pavlov son una de las bases de las ciencias del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov había observado principalmente que tras poner alimento, comida, en la boca de los perros, que pues de hecho él estaba principalmente investigando con perros, ya luego vio que el perro empezó a salivar, que ya tenía unas glándulas salivales, que de hecho al principio él empieza a denominar reflejo por salivación o reflejo de salivación. Se dio cuenta que cuando el perro tenía pues la comida, salivaba. Entonces realizó el experimento reiteradas veces y observó que su propia presencia, es decir, la propia presencia de Pavlov, causaba en el perro una conducta de salivación, una conducta refleja de salivación, sin tener ni siquiera la comida presente. Entonces, ya que dijo Pavlov, es que el perro tuvo un aprendizaje asociativo entre él mismo, es decir, la presencia de Pavlov, que cuando ya él se presentaba al laboratorio, entonces inmediatamente que Pavlov se presentaba en el laboratorio, ya el perro sabía que iba a tener comida, que iba a ser pues alimentado. Entonces, para poder saber esto, Pavlov debía realmente hacer varios experimentos para poder confirmar y empezó a variar en el experimento. Entonces, más adelante, Pavlov ya no solo empezó a ir y los perros empezaron a salivar solo cuando lo veían, sino que ya empezó a aplicar distintos estímulos a los perros. Por ejemplo, los empezó a condicionar con estímulos auditivos, estímulos visuales, que al principio, como ya les voy a explicar, lo que al principio son estímulos neutros. Estímulos neutros no producen ningún tipo de respuesta, pero ya cuando se asocian con otro estímulo, es decir, esos estímulos que ya Pavlov empezó a colocar, se los presentaba a los perros justo antes de servirles la comida. ¿Qué vio Pavlov? Claro que tras aplicaciones sucesivas y reiterativas, ya el animal empezó a asociar los estímulos que al principio eran completamente neutros, es decir, los estímulos auditivos y los estímulos visuales, ya como unos estímulos que eran condicionados. Con esa comida de Pavlov, pues esa parte ya de Pavlov le llamó un reflejo condicionado. Ya no se iba a llamar lo que les había explicado, que era un reflejo de salivación, como en un principio lo planteó, sino que ya entendió que había un condicionamiento clásico, una respuesta, un reflejo que ya ahora en los perros era condicionado a esa salivación que producía tras ver la asociación con los estímulos. En general, el condicionamiento clásico se da así. Tenemos entonces un aprendizaje asociativo. Importante tener en cuenta esto, el aprendizaje del condicionamiento es asociativo. Entonces, ese condicionamiento pavloniano va a estar, es decir, el condicionamiento clásico va a estar un estímulo incondicionado. ¿Qué es el estímulo incondicionado? Es un estímulo que provoca una respuesta de manera natural, de manera automática, sin necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, en los perros sería el alimento. Luego tenemos una respuesta incondicionada, que es la respuesta automática y no aprendida ante él. Por ejemplo, la salivación antes de la comida es un reflejo, no se aprendió, es una respuesta incondicionada. Pero es aquí donde ya llega lo diferente, lo que sería el estímulo neutro. ¿Qué es, o Pablo, qué entiende por
por estímulo neutro. Él explica que un estímulo neutro es que al inicio no provoca ninguna respuesta específica. Un estímulo neutro nunca puede provocar en el paciente ninguna respuesta específica, si no, no sería catalogado como estímulo neutro. Por ejemplo, el sonido de la campana que tenía Pavlov o las luces. Luego tenemos un estímulo condicionado. Es el estímulo que antes era neutro, pero que tras repetidas asociaciones y asociaciones y asociaciones, ya provoca la respuesta. Ejemplo, la campana sin que se le pueda dar como pues sin que el perro vea la comida. Pero ya cuando el perro, ya lo llamamos con la campana, eso es un estímulo condicionado. La campana se vuelve condicionada. Luego tenemos una respuesta condicionada, es decir, es la respuesta aprendida que se da ante ese estímulo condicionado. Por ejemplo, la salivación al escuchar la campana ya sería la respuesta condicionada, incluso sin la presencia de la comida. Entonces, un ejemplo clásico de Ivan Pavlov es este. Realmente, pues Ivan Pavlov les mencioné, bueno, creo que no se los mencioné, era ruso, que también entonces fue discípulo de Iván Chenov con la reflexología. Entonces empieza a descubrir este fenómeno mientras estudiaba los perros, la salivación con los perros, entonces ya empezó a ver esa asociación. Hay unos principios importantísimos en este condicionamiento clásico. Es decir, estos son los procedimientos, los que están viendo. El estímulo incondicionado, que como les digo, pues es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta en el organismo. El estímulo condicionado, el estímulo neutro, la respuesta condicionada. Pero que adicionalmente a esto hay unos principios que debemos tener muy presente en el condicionamiento clásico. Aunque el condicionamiento clásico, pues, es de larga data, tenemos, pues, cuando me refiero de larga data es porque miren la fecha donde tenemos a Iván Pavlov, es decir, en los de 1800 a casi 1900, entrando a 1900, muere en 1936. Entonces, hace más de 85 años, hace aproximadamente 90 años, pues Pavlov nos deja ese condicionamiento clásico y que hoy en día sigue siendo pues una técnica o un método apropiado para terapia, que de pronto no todos los terapeutas cognitivo-conductuales la utilizan, pues porque como les menciono hay otras técnicas más novedosas, más nuevas, pero que también les voy a mostrar cómo podríamos aplicar en una paciente el condicionamiento clásico. Pero necesito que aprendamos muy bien esto que les estoy mencionando. Entonces, ¿cuáles son los principios del condicionamiento clásico? Lo primero es que debe haber una adquisición, es decir, ese proceso mediante el cual ese estímulo neutro se asocia con el estímulo incondicionado y ya se convierte con ese estímulo, pues o ya se convierte a un estímulo condicionado. Se debe dar la extinción. ¿Cómo así que la extinción? Si ese estímulo condicionado se presenta repetidamente, sin ese estímulo incondicionado, la respuesta condicionada puede desaparecer. Hay una recuperación espontánea donde ya esa respuesta condicionada extinguida puede reaparecer de un tiempo sin exposición a ese estímulo condicionado. Debe haber una generalización, es decir, responder de manera similar ante estímulos parecidos. Un ejemplo, si yo le pongo, por ejemplo, al paciente el timbre que suena muy parecido a una campana, el paciente, en este ejemplo si es un paciente real, aunque pues Pablo lo inició con perros, los perros deberían mostrar la misma respuesta, la misma reacción. Vamos a trabajar un ejemplo práctico. Este es el ejercicio que vamos a hacer, pero este son las preguntas. Vamos a hacer 5 minutos aproximadamente y luego voy a aprender el chat para que lo hagan juiciosos durante 5 minutos cronómetro para que puedan saber cuál es el estímulo incondicionado, cuál es el estímulo neutro, cuál es la respuesta incondicionada y cuál es la respuesta condicionada. Todavía no voy a encender el chat para que de pronto las personas que pues no, no entiendan muy bien lo que es la terapia pues de condicionamiento clásico lo puedan hacer tranquilos. 5 minutos aproximadamente y luego enciendo nuevamente ese chat para que podamos entonces darle participación.
y corregir de pronto si hay que corregir. Entonces, 5 minutos. Recuerden las preguntas y nuevamente les voy a dejar acá la imagen para que lo tengan presente, para que me digan cómo sería ese condicionamiento en el perro, que de hecho en la explicación se los mencioné. Vamos a ver cómo les fue con el ejercicio. Pasaron 5 minutos. Bueno, la idea es que entonces lo vuelva a proyectar y ustedes me digan cómo les fue. Recordemos que esas son las preguntas, eran 4 preguntas. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? ¿Cuál es el estímulo neutro? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? ¿Y cuál es la respuesta condicionada de esta imagen que tenemos acá? Van a ver en la pantalla un recuadro negro donde pues va a obstruir un poquito la pantalla, pero es donde yo voy a ver los comentarios. Ya lo voy a abrir. La pantalla o el recuadro negro que ven son los comentarios que yo estoy observando. Entonces, veamos un poco. Estímulo incondicionado, comida. Estímulo neutro, campaña. Eso no lo dice Ángel Gómez. Respuesta incondicionada, salivación. Respuesta condicionada, salivación. Hola Maribel, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estábamos en una actividad, en esa actividad que estamos mm, pues analizando. Bueno, Julieta por acá nos dice cuál es el estímulo condicionado, estímulo que provoca una respuesta natural, incondicional, sin necesidad de condicionamiento previo, comida, campana, salivación. Por acá veo muchas respuestas acertadas. Antes de ver la respuesta que es para las personas que de pronto apenas se están conectando, estábamos en esta actividad, destinamos 5 minutos para ella de este estímulo, que estábamos viendo al principio, lo que es el condicionamiento clásico de Pavlov, que por acá veo que muchas personas se están conectando hoy viernes. Vamos a ver este video, de pronto para aclarar un poco más lo que es el condicionamiento clásico pavloniano y veremos cuál es la respuesta. Recording in progress. Veamos un poco las respuestas que, bueno, de hecho, por lo que veo acá, pues muchas respuestas son muy acertadas. Veamos entonces lo que era realmente. Entonces, tenemos antes del condicionamiento, previo al condicionamiento, tenemos un estímulo incondicionado, que en este caso, muy bien, muchos acertaron, que era la comida. La comida por sí sola es un estímulo incondicionado. Luego tenemos la respuesta incondicionada, que como ya les había explicado con Pablo, pues provocaba una respuesta automática, refleja en el perro. Luego entonces tenemos un estímulo neutro que por sí solo no produce ninguna reacción, no hay respuesta al principio, pero ¿qué pasa? Cuando ya se asocia repetitivamente, en reiteradas ocasiones me refiero, la campana con la comida, ya el perro, pues que sería la campana más la comida, el perro ya sería una respuesta incondicional. Después del condicionamiento, sería lo ideal que ese estímulo condicionado generara una respuesta ya condicional. Ese descubrimiento de Pablo tarda casi 50 años en ser reconocido por la investigación y bueno, realmente dio lugar al primer tratamiento conductual para la ansiedad. Miren la época que les había mencionado. Pablo murió en 1936. Tardó después 50 años en que fuera reconocido, pero se empezó a demostrar que esos métodos de condicionamiento clásico, recordemos que hay dos tipos de condicionamiento. Este, que es el clásico, pauloniano. Luego vamos a ver el operante con Skinner, skinneriano. Pero que ambos condicionamientos, empezando por este condicionamiento clásico que fue el principal o el primero, ya empezamos a ver efectos de neutralización de los efectos de pronto de una respuesta de ansiedad. Como les menciono, fue el primer tratamiento conductual para la ansiedad. Iván Pablo realmente hizo un aporte amplio para la modificación conductual, donde entonces fue un tratamiento bastante amplio. Vamos a ver un ejemplo, no en el perro, pues era lo que yo quería que ustedes tuvieran de pronto un poco más
comprendido, pero nos vamos a ir todos a lo que es el material de estudio y analicemos un caso de una paciente real a través pues, de la modificación conductual con el condicionamiento clásico. Acá están todos, entonces ya saben que los pueden ir descargando, aunque yo normalmente pues siempre estoy como en función de subir nuevos casos y nos vamos a el que dice caso clínico desde la psicología cognitivo del condicionamiento clásico. Lo abrimos y tenemos este. Entonces, caso clínico desde el condicionamiento clásico. Tenemos el caso de Sofía. Sofía, como yo les mencioné también ayer, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de casos clínicos, yo siempre cambio el nombre, obviamente pues por respeto a la paciente. Entonces, en el material está lo siguiente. Entonces, Sofía, 30 años, ¿cuál fue el motivo de consulta de Sofía? Ella consulta de primera mano por una ansiedad intensa y una evitación de ascensores después de un episodio traumático. Ella tuvo un episodio de encierro, un episodio, pues que obviamente acá no amplío, pero que sí fue un episodio que a ella le desencadenó completamente una fobia específica, una ansiedad ante cualquier forma de ascensor. Bueno, quisiera saber cuántas personas tienen acceso al material, que me pongan abajo en los comentarios yo, para saber más o menos cómo trabajar en ese caso. Ah, bueno, ya hay personas que tienen acceso. Bueno, ya veo personas que tienen acceso, entonces vamos a trabajar. Listo. Recuerden que es el material de estudio opcional. Entonces, vámonos a ingresar acá. Les voy a compartir el caso, solo es. Igual yo voy a subir también al material. Les voy a compartir este para que lo trabajemos, porque sé que de pronto muchos no tienen acceso, pero igual a lo largo del tiempo, pues vamos a trabajar con casos clínicos, pero les voy a compartir este. Se los voy a descargar y se los voy entonces a compartir para que de pronto puedan ver. De menos un segundo se los comparto a este chat. Les voy a descargar este, de menos un segundo se los paso al chat para que lo puedan entonces descargar y trabajar allí. Sí, voy a pasar este enlace. Pues no el enlace del material, eso es con la coordinadora Paula. Les voy a pasar el ejemplo de este del condicionamiento clásico para que todos entonces lo podamos trabajar. Se los estoy enviando. Me confirman si les llega. Bueno, entonces este es este ejercicio que les estoy presentando en pantalla. Tenemos a Sofía. Sofía tiene 30 años, como les mencionaba, tiene
pues un motivo de consulta de una ansiedad que era bastante intensa, tiene un trastorno de estrés postraumático, pues de, como les menciono, de un hecho eh, importante en su vida. ¿Cuál es la historia clínica de Sofía? Es una profesional, Sofía es profesional, trabaja en un edificio de oficinas. Hace 6 meses quedó atrapada en un ascensor durante 20 minutos. Debido a una falla técnica asociada a otras miles de condiciones que nos narraba Sofía en el motivo de consulta, pues que obviamente no vienen como tal al caso, ¿cierto? Lo importante es que quedó atrapada. Durante ese episodio, Sofía experimenta síntomas intensos de ansiedad. Sofía tuvo un ataque de pánico. Esos 20 minutos fueron para ella. Ella mencionaba que fueron los más largos de su vida y mencionaba que sabía que iba a morir y que pensaba que ella no iba a salir de ahí. Entonces, desde esa fecha, para Sofía, desarrolló una respuesta condicionada a ese miedo. Ya les voy a explicar con este condicionamiento clásico que veíamos en Pavlov, cómo sería en un paciente real, que en este caso es de Sofía. Entonces, ¿cuál es el análisis clínico? Ah, bueno, importante. Entonces, ya Sofía todo el tiempo evita subirse en ascensores o algo que sea muy parecido en ascensores o espacios muy pequeños. Ya lo generalizó. Recordemos que yo les mencionaba. Luego, este estímulo condicionado se generaliza. Por ejemplo, en el perro ya no solamente era con la campana, sino con otros timbres. Lo mismo en Sofía. Ya en Sofía era incluso otros espacios similares a un ascensor. Entonces, acá había respuestas cognitivas, respuestas fisiológicas cuando se acercaba a un ascensor. Se le aceleraba el pulso, Sofía tenía sudoración, taquicardia, respuestas psicofisiológicas eh, claves en la ansiedad. ¿Cuál es el análisis desde el condicionamiento clásico? Pauloniano. Tenemos entonces que desde el modelo del condicionamiento clásico hay hay unos antes de ese condicionamiento. El estímulo incondicionado sería quedar atrapado en el ascensor. Tenemos una respuesta incondicionada, una ansiedad intensa, esa parte del miedo. Durante el condicionamiento del estímulo neutro sería el ascensor, es decir, pues un ascensor solo sigue pues siendo un medio como de elevación y medio de transporte pues como en un mismo piso, en un mismo edificio, y no había una carga emocional. Ya luego tenemos ese estímulo incondicionado, atrapada en el ascensor, con el estímulo neutro, que es el ascensor, que surge una experiencia traumática, dando como respuesta en Sofía un estímulo incondicionado. Esto es durante el condicionamiento, antes del condicionamiento, similar a lo que veíamos acá en el experimento de Pablo. Luego, ¿qué fue? ¿Qué pasó luego con Sofía? Tenemos un estímulo condicionado. El ascensor, que ahora por sí solo ya le provocaba ansiedad, así Sofía no estuviese dentro del ascensor. Así Sofía no estuviese dentro del ascensor, para ella era algo muy abrumador. Y tenemos una respuesta condicionada, un miedo intenso, una habitación ya al ascensor. ¿Cuál es la respuesta condicionada? El miedo intenso y la conducta de evitación, que es una conducta típica en la fobia, en fobias específicas y en ansiedad. La idea de los objetivos terapéuticos desde el condicionamiento clásico para Sofía fueron los siguientes. Primero, hacer una desensibilización de la respuesta de miedo ya previamente condicionada. Modificar esas creencias disfuncionales. Entonces, miren que sé que acá me estoy adelantando un poco a unas técnicas, pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que el condicionamiento clásico, si bien era de hace tiempo o que se ha venido usando hace mucho tiempo, se ha mezclado o que la idea es que se mezcle también con otro tipo de técnicas de modificación conductual, la desensibilización sistemática que vamos a ver, la modificación de creencias disfuncionales y el desarrollo también de estrategias de afrontamiento. Esta fue la intervención terapéutica. Recuerden que ustedes tienen allí en el chat que les compartí el caso. La idea es que terminemos de leerlo, que puedan leerlo y démonos unos 3 minutos para que terminen de analizarlo
y poder continuar con la clase. Listo, recuerden que lo tienen en el chat, que se los compartí, para que lo puedan entonces tener, descargar. Igual saben que también está en el material opcional, al igual que los otros que vamos a seguir trabajando, pero sé que muchos en este momento todavía no tienen el material de estudio, entonces por eso se los compartí. 3 minutos para leer el resto del documento, que ustedes tengan el conocimiento de cómo fue el caso clínico de Sofía desde el condicionamiento clásico y continuar con la clase. Bueno, bueno, por acá veo dudas. Para las personas que lo pudieron ver, recuerden que yo se los compartí al chat. Exacto, se debe descargar, pues se debe descargar lo que les compartí. Lo que les compartí, que por acá entonces José tenía la duda, que solo era pues un documento, sí, solo les compartí ese documento, porque recuerden que el resto pues es el material opcional. Entonces solo les compartí ese documento, que es todo esa, pues el aspecto que les estaba mencionando, pues que, y también se los estaba compartiendo en pantalla, no todo, pero era pues como para que ustedes supieran que estábamos en esa actividad, y el material, pues todo está, es un enlace, pero esto sí es pues como con el material pues de estudio opcional, ¿sí? Yo les compartí déjenme un segundo que cargue, este de condicionamiento clásico, no sé si pues lo logran ver acá mientras carga pues como todos los documentos y el resto, pues todo es con la doctora Paula. Exacto, recuerden que se los compartí, bueno, Fernando por acá ya se los volvió a escuchar. ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Entonces, vamos a volver a retomar la presentación. Acá tenemos entonces el conexionismo con Thorndike. Thorndike nos da también una teoría conexionista. Nos marca también pues un hito en lo que es la terapia cognitiva conductual. Principalmente tenemos la terapia conductual. Todavía no podemos hablar de cognitiva. Estamos pues apenas en los inicios de cuáles son las raíces históricas de la PSC. Pero resulta que Thorndike nos deja unos principios de conexionismo que son fundamentales. Realmente Thorndike tiene un experimento maravilloso. Ustedes entonces ven acá que Thorndike nos da dos leyes básicas para el aprendizaje. De hecho, Thorndike es considerado el precursor de la psicología educativa, de una teoría del aprendizaje efectivo, que los niños, bueno, él mencionaba que los niños aprenden más por sí mismos. ¿Qué decía Thorndike con el condicionado, pues con el conexionismo, perdón, y con esas leyes básicas del aprendizaje que en total son dos? Entonces, el conexionismo es una teoría de aprendizaje que este autor a principios del siglo XX, Thorndike, nos va a brindar con una idea de que el aprendizaje ocurre a través de una formación de conexiones. Entonces, miren que todavía seguimos hablando de un estímulo asociado con otro, unas conexiones entre estímulos y respuesta. Se considera, de hecho, a Thorndike o ese enfoque de conexionismo, pues un precursor de ese conductismo. Miren que acá es muy importante saber las raíces de cuáles son los fundamentos teóricos del conductismo clásico, lo que sería la primera ola, la primera generación. Todavía no estamos como tal en la primera generación, estamos pregeneracional, pero que hay un fundamento de la idea de Thorndike que se basa en ese conductismo. Entonces, ¿qué nos decía Thorndike? Nos decía que el aprendizaje es el resultado de la asociación entre una situación y la respuesta correcta. De hecho, entonces tenemos varios principios del conexionismo. ¿Cuál es el primer principio que nos decía Thorndike o que nos formula Thorndike? La ley del efecto. La ley del efecto es este primer aspecto que les coloco acá, que él mencionaba que para explicar cómo se adquiere una respuesta, tengo la ley del efecto, es decir, las respuestas seguidas de consecuencias que para el paciente son satisfactorias, que para el paciente son idóneas, tienden a repetirse. Es decir, las respuestas que siguen de consecuencias de pronto buenas, el paciente la idea es que las vuelva a realizar.
pero las respuestas que son seguidas de consecuencias que el paciente percibe como desagradables tienen menos probabilidad de que se repitan. Ejemplo, para esta ley del efecto que nos propone Tordain, él nos menciona un eje, pues, y que de hecho también hace un experimento. Un gato en una caja con problemas aprende a presionar una palanca para salir porque recibe comida como recompensa. Y tenemos otra que él nos menciona también, que es la ley de la práctica o la ley del ejercicio. Con esta ley Tordain que nos quería explicar, cuando más se repite una conexión entre un estímulo y una respuesta, más fuerte se vuelve. Si no se da o si no se usa una conexión, esto tiende a debilitarse con el tiempo. Entonces, Tordain nos propone una ley de la caja, pues que nos permite también saber cómo se comporta. Miren que es una psicología muy del experimento, muy experimental con animales. Al principio empezamos con animales. Entonces, Thorndike lleva a cabo una serie de experimentos con gatos, experimento donde los ponía dentro de una caja con un mecanismo de palanca que les permitía salir a los gatos. Observó que al principio los gatos eh, intentaban muchas acciones al azar para poder salir de la caja, pero con la repetición ya los gatos aprendían a presionar la palanca de manera mucho más rápida. ¿Cuál es la diferencia? Que de hecho, pues, me preguntó ayer, pues, un estudiante por privado, ¿cuál era la diferencia entre el condicionamiento clásico y esta ley de Tordain? Pues la ley del conexionismo de Tordain. Es una pregunta sumamente importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que, miren que Tordain nos dice, bueno, es que hay una ley del efecto, hay una ley asociativa, donde tenemos una modificación conductual. La diferencia con el condicionamiento clásico es que en el conexionismo nos enfocamos en el aprendizaje por ensayo y por error, mientras que el condicionamiento clásico, que fue el que acabamos de observar, va a enfatizar en la asociación entre estímulos, mientras que acá ensayo, error, ensayo, error. Ese conexionismo va a destacar la importancia de las consecuencias la, de la formación de hábitos, lo que influye más tarde en el condicionamiento operante de Skinner, pero todavía no nos metamos con esa. De hecho, hay muchas aplicaciones del conexionismo que actualmente se usan, por ejemplo, en la educación para reforzar respuestas correctas en los estudiantes con recompensas, la parte del aprendizaje, donde es la base entonces también de teorías conductistas y esa parte del refuerzo, y en entrenamiento, pues como en general de conductas. Como les mencionaba, entonces utilizó la caja experimento. La ley del efecto de Tordain tiene unas implicaciones muy importantes en el procesamiento del aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, incluso de los pacientes. Porque algo que Tordain introdujo, que no introdujo, por ejemplo, el condicionamiento clásico, es el tema del refuerzo. Por eso les digo que Tordain influye muchísimo a Skinner con ese tema cognitivo, que para Tordain, fue una herramienta efectiva para poder fortalecer las respuestas deseadas en los gatos, en esas cajas laberinto, como él lo llamó, y fomentar en ellos un proceso de aprendizaje. Entonces muestra que es más efectivo el refuerzo positivo que incluso el castigo, que el castigo no es tan efectivo para Tordain para promover un proceso de aprendizaje. Porque el castigo, y que de hecho hay investigaciones que no lo muestran, el castigo lo que hace es generar respuestas de evitación en los pacientes, en este caso pues en los gatos que él nos demostró con la caja, o una inhibición más que respuestas deseadas. Vamos a ver entonces un video de Tordain con esa caja de experimento de los gatos que es sumamente interesante. Progress. Antes de ver el conductismo de Watson, que
es también sumamente importante para las raíces de la TCC, veamos una conclusión de lo que es Tordain, que ¿por qué les hago tanto hincapié a Tordain? Porque Tordain nos da la base para esa primera ola o primera generación o esos modelos terapéuticos de la primera ola. Veamos el conductismo de Watson. Entonces, ya en la segunda década de los años 20 hubo una revolución conductista, teniendo en cuenta también la historia que habíamos visto antes, donde aparece nuestro máximo representante del conductismo, que es ya John Watson. John Watson, entonces, nos propone una nueva visión a lo que es la psicología, un poco una psicología más objetiva, a diferencia de lo que ya habíamos visto, por ejemplo, con el conexionismo, con la reflexología o con los filósofos rusos. Él empieza a decir, pues Watson, igual estamos hablando del conductismo, la conducta es lo central, que las reacciones emocionales de los seres humanos son aprendidas por naturaleza. Entonces, Watson se, se deja llevar mucho también por Pavlov y propone que el proceso de condicionamiento clásico pavloniano, que fue el que vimos ahora con el caso también que les compartí, pues podía explicar también el aprendizaje de nosotros como humanos. Como un conductista, Watson, pues era conductista clásico, pensó que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicional, una asociación. Y de hecho pensó también que las diferencias en el comportamiento entre un ser humano y otro ser humano eran provocadas por las distintas experiencias en el que una persona se encontraba. ¿Cuáles son los principios del conductismo? Los principios son muy claros. Primero, que el objeto de estudio del conductismo es la conducta manifiesta. La conducta humana manifiesta, decía entonces Watson, Watson es un conductista radical donde la conciencia era solo un sustituto de lo que en ese entonces era el concepto de alma. El método es el método experimental animal, que pues desafortunadamente de pronto nos deja muchos aprendizajes. ¿Por qué les digo desafortunadamente? Pues sabemos que actualmente, no sé cómo es la ley en todos los países, pero hay una prohibición de experimentar con animales, pero que gracias a eso, pues de pronto tenemos muchos conocimientos sobre la conducta humana y que hay una ruptura con corrientes tradicionales. El condicionamiento como concepto central en la explicación de los mecanismos es que la conducta es aprendida. La conducta es aprendida para Watson. Watson, de hecho, fue un poco más lejos que Pavlov. Fue un poco más radical porque, pues, Watson elimina la conciencia, elimina los pensamientos, pues deja de pronto esas relaciones neurofisiológicas como Pavlov, como los reflejos. Y realmente, pues, el trabajo de Watson permite ver también la psicología como una rama experimental de la ciencia. De hecho, Watson hizo un experimento criticado, incluso hoy en día, el niño que ustedes están viendo acá es el pequeño Albert. Este por acá es Watson, no sé si se ve claramente en la foto, es una foto obviamente antigua de la segunda década de los 20. Ese Watson, esta es la mamá del chico, este es Albert, el pequeño Albert, y este ya les voy a explicar. Resulta que Watson hizo un experimento que, a pesar de ser criticado hoy en día, revolucionó lo que es el conductismo radical. Es decir, él empezó a ver que el comportamiento del ser humano es un comportamiento que puede ser aprendido, que el ambiente moldea la conducta y que eh, ese experimento del pequeño Albert, que es uno de los experimentos de hecho más famosos de Watson, en 1920, como les mencionaba, él demostró que las emociones podían ser condicionadas. ¿Cuál era el objetivo principal de Watson? Probar que el miedo es una respuesta aprendida en nosotros como seres humanos. Quizás para la época se equivocó, ¿cierto? Porque sabemos hoy en día que el miedo es una reacción biológica del ser humano, que es algo primitivo. Todo el tiempo en la historia de la humanidad hemos tenido eh, pues la parte del miedo, el miedo nos lleva también a la huida, pero ¿cuál fue el experimento? Ahora sí se los voy a explicar. Resulta que Watson
emparejó una rata. Una rata, que era un estímulo neutro. Miren que recordemos que esto es basado también en el condicionamiento clásico. El niño era un bebé, tenía 11 meses. Cogió un estímulo neutro, una rata, y luego un estímulo que para el niño provocaba un estímulo de temor, que pues obviamente al niño le provocaba miedo porque era una varilla, una barra de acero que era golpeada contra una, pues otra estructura y generaba un sonido. Entonces lo asoció durante 7 ensayos al pequeño Albert. Cada que se le presentaba la rata, se le presentaba el sonido. Entonces se le mostraba al pequeño Albert ese ratón, que era el estímulo neutro, nuevamente reitero que es condicionamiento clásico. En un principio, pues el niño no le tenía miedo al ratón, a la rata. Y luego Watson empareja la presencia del ratón con el fuerte ruido metálico, ese estímulo incondicionado que ya provocaba miedo en el niño. Después de varias repeticiones sucesivas, como les digo, 7, ya el niño empezó a temerle al ratón blanco, incluso sin el ruido asociado, ya generó un miedo. Y empezó entonces Watson a demostrar que el miedo se podía generalizar a otros, pues a otros objetos, en este caso animales similares, se generalizó, como conejos, como abrigos de piel, que acá entonces tenemos al pequeño Watson con un conejo, es decir, ya él empezó a generalizar a otros estímulos semejantes que tuvieran pues también como pelo, como los animales pues similares a una rata. Entonces ese experimento del pequeño Albert es un, un experimento obviamente pues que, que genera una crítica importante en el condicionamiento. De pronto también muchas personas por ese mismo experimento de Watson le tiene tanto recelo el condicionamiento, pero que sí es importante mencionar que gracias a eso sabemos que una conducta, o más bien el miedo, entre comillas, puede ser asociado. ¿Cuál es, digamos, el error de Watson? Que Watson quería demostrar que se podía aprender el miedo, que el miedo no era algo biológico del ser humano. Ahí falló. ¿En qué no falló? En que nosotros podemos aprender qué estímulos nos generan miedo y qué no. Recuerden que como hoy es viernes, nuestro descanso es más temprano. Usualmente el descanso siempre es alrededor de las 8 horas colombiana. Recuerden que ayer les compartí a este chat el conversor horario para que no tengan dificultades, pero los viernes es un poco más temprano el descanso porque salimos a las 9 de la noche. Entonces vamos a ir a nuestro receso, aproximadamente son de 20 a 30 minutos para que coman, para que descansen, sé que es mucha información y volver a retomar con la clase que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, acá pongo siempre el letrero del receso y volvemos dentro de unos minutos. Vamos a continuar, espero que hayan descansado, es muy importante, es sumamente importante descansar para tener un buen proceso de aprendizaje. Un cerebro cansado no aprende. Sé que muchos de pronto vienen de su jornada laboral o que también están en función de su familia, pero espero entonces que hayan tenido pues un buen proceso de receso para que podamos dar consecución al próximo bloque de, de clase. Estábamos hablando de Watson. Watson, que pues realmente es muy radical, es un conductista muy radical, donde decíamos que pues principalmente él hizo un experimento con el pequeño Albert, donde se generalizó el miedo de Albert, del niño que tenía pues 11 meses, a todos los estímulos que tuvieran una similitud con el estímulo neutro inicial que ya se condicionó. Entonces, Albert realmente nos muestra cómo es la asociación, cómo se puede dar una asociación de un estímulo temido. Hay una aplicación del conductismo de Watson en diferentes ámbitos, como les había mencionado, no solamente en el condicionamiento, de hecho, por ejemplo, en la psicología educativa, con ese, ese uso de estímulos, ese uso de refuerzos para mejorar el aprendizaje. De hecho, por ejemplo, la psicología conductista se utiliza mucho en lo que es la publicidad y en la mercadotecnia.
¿Por qué? Porque aplican los principios de asociación del condicionamiento para influir en el comportamiento del consumidor. Y por supuesto, pues hay una aplicación de Watson, del conductismo de Watson en la terapia conductual, donde hacemos un tratamiento de esas fobias, un contracondicionamiento. Ya no, obviamente no para generar el estímulo fóbico, sino un contracondicionamiento, pues con esas técnicas de contracondicionamiento para poder separar o poder desvincular lo que es el estímulo temido de una fobia específica con el paciente. Entremos un poco al neoconductismo. El neoconductismo es una variante del conductismo, solo que digamos que acá hace énfasis este neoconductismo en las variables donde está, por ejemplo, el papel. Es muy ambientalista, es muy centrado también en el papel del aprendizaje, eso siempre va a ser importante, sea en el conductismo radical o en el neoconductismo. Es una evolución del conductismo clásico que surge en la primera mitad de ese siglo XX con el objetivo de qué? De refinar, de expandir las ideas de Watson y Pavlov. Recordemos que Pavlov fue el central en el condicionamiento clásico y nos centramos acá en el neoconductismo, en la relación entre el estímulo y la respuesta, pero introduce una variable intermedia que de pronto no tomaba tan en cuenta el conductismo radical era el ambiente. El ambiente para el neoconductismo va a ser central, es decir, el ambiente influye en el aprendizaje, la motivación va a influir en el aprendizaje y también las expectativas de los procesos cognitivos van a estar también inmersos acá. Entonces, los neoconductistas empezaron a plantear, de hecho vamos a ver varios neoconductismas, neoconductistas. La idea es entonces mirar al principio cómo fue. Hay unos principales representantes del neoconductismo, que de hecho pues hay aplicaciones en la educación y la psicología clínica. Lo primero a quien debemos ver es a Gutiérrez. Gutiérrez nos deja un- una técnica sumamente indispensable y es la desensibilización sistemática. Es un neoconductista ortodoxo, habla del principio de contigüidad. Seguimos, miren que trabajando en aprendizaje por asociación, como en el condicionamiento clásico tradicional, y que hay un emparejamiento del aprendizaje de un estímulo con una respuesta. Para Gutiérrez, ¿qué es la desensibilización sistemática? Para él es una presentación gradual y para él y en general la desensibilización sistemática es eso, es una presentación gradual de una respuesta de relajación con una respuesta incompatible, que sería entonces en este caso la ansiedad. Entonces permite el avance de las técnicas de exposición. Todavía no vamos a mencionar las técnicas de desensibilización porque como vimos ayer, tenemos entonces un derrotero o más bien pues un orden temático donde es el tercer módulo donde vamos a ampliar este ámbito. Y que también es importante mencionar que pues la teoría de los neoconductistas nos permiten también meter otras variables que quizás no se tenían tan en cuenta como en ese conductismo radical. Tenemos a, tenemos a Hall. Hall, ¿qué nos permite comprender Hall? Nos permite ver o él desarrolló una teoría matemática de hecho del aprendizaje basada en esa reducción del impulso. Es considerado o consideraba pues Hall que el aprendizaje se daba cuando un organismo reducía una necesidad biológica como el hambre o como la sed y también plantea la ecuación de un aprendizaje basado en la intensidad del estímulo y la motivación. Entonces miren que la motivación también va a estar acá inmerso.
Tenemos a otra persona sumamente importante que es Edward Tolman. Edward Tolman empieza entonces también a introducir la idea de las variables intervinientes en la conducta, unas variables mediacionales en nuestra conducta como seres humanos. Tolman entonces empieza a decir que eh, hay unas variables que median entre el estímulo y la conducta, que no es solo estímulo y conducta, sino que hay variables intermedias. Propuse un concepto de aprendizaje latente, en el que el organismo de una persona aprende sin necesidad de recibir un esfuerzo, perdón, un refuerzo inmediato. Entonces, hay un experimento de hecho muy clave en Tolman y son los ratones en un laberinto, donde los ratones en un laberinto aprendían la ruta sin esfuerzo, pero solo mostrando su conocimiento cuando había ya una recompensa. De hecho, pues Tolman entre el neoconductista, pues tiene unas ideas importantes, tiene la idea del ambientalismo, del mecanicismo, de un condicionamiento. Y como les mencionaba, él plantea la teoría de los mapas mentales o como hoy en día le llamamos mapas cognitivos, que tiene que ver con dos ideas fundamentales. La primera es que toda conducta o todo aprendizaje tiene un propósito y una cognición para Tolman. Hay persistencia del animal, en este caso, pues como les menciono con las ratas, para encontrar conductas en función de obtener una meta. Una meta es una recompensa en este caso. ¿Cuál era la recompensa? O salir del laberinto o recibir comida. Y había una cognición, una comprensión del animal, pues en este caso de la rata, para relacionar el medio en el que estaba, el laberinto, con el fin. Tolman, ¿qué nos dijo? Tolman descubrió que la rata, el animal en el laberinto, tras ensayo y error, miren que nuevamente estamos ensayo y error, conseguirá salir del laberinto. Y que, en conclusión, ¿cuál era? La rata no había aprendido una sucesión de movimientos, no era que se los hubiese aprendido, sino que generaba en su cabeza un mapa de representación mental de la situación para poder salir de del lugar en donde está. Entonces hay una conducta propositiva para Tolman, es decir, los animales para él parecen tener o tender a la realización de metas y que esto se ve reflejado también en una constante necesidad de interacción con el medio. Hay una teoría bifactorial que me parece sumamente importante mencionar. Esta teoría bifactorial sigue estando en el neoconductismo. ¿Cuál es o qué principio tiene la teoría bifactorial? Entonces, la teoría bifactorial es un modelo explicativo, es un modelo de hecho muy explícito de cómo se dan la asociación de las fobias, cómo se produce la ansiedad, cómo se produce el miedo en una persona a lo largo del tiempo, incluso sin tener, por ejemplo, presente un estímulo temido o un estímulo fóbico. En esa teoría bifactorial que nos propone, pues es un modelo que explica cómo se mantiene el miedo, cómo se refuerza el miedo y las respuestas también de evitación y nos dice que hay dos fases existentes, pues que realmente se deben combinar esas fases con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Cuáles son las dos fases de la teoría? Lo primero, un aprendizaje del miedo, un condicionamiento clásico. Se los voy a explicar y ya les voy a dar un ejemplo de hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en ese condicionamiento clásico, que es un aprendizaje propiamente del miedo, hay un estímulo inicial neutro que se va a asociar con un evento aversivo, un evento doloroso, que sería ese estímulo incondicionado, lo que va a generar esa respuesta de miedo. La respuesta de miedo nuevamente sería una respuesta condicionada. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente en un ascensor, como la chica que veíamos ahora, que estuvo 20 minutos en el ascensor,
puede desarrollar ese miedo, esa respuesta condicionada a los ascensores, que al principio era el estímulo incondicionado y se volvió estímulo condicionado. Entonces, tenemos este ejemplo. Otro ejemplo, un estímulo neutro, ir al trabajo. Pues para muchos puede ser motivador, para otros quizás no, pero sigue siendo un estímulo neutro, que se va a asociar con otro que sí genera sensaciones negativas en el paciente. Por ejemplo, supongamos que la persona que asiste al trabajo sufre bullying. Ese bullying se va a asociar con ya el trabajo. Entonces, ese estímulo que antes era neutro acaba generando la misma respuesta que el estímulo aversivo. Se produce una respuesta condicionada. Y tenemos un condicionamiento instrumental. Entonces, la ansiedad permanece en los pacientes fóbicos, en los pacientes que tienen una fobia específica, se mantiene en el tiempo incluso sin la presencia de ese estímulo fóbico. ¿Por qué? Porque la persona así cambie de trabajo, puede remitir nuevamente en ese sentimiento de malestar, en ese sentimiento de ansiedad cada que va al trabajo. Entonces, muy posiblemente la persona cambie de trabajo o no vaya al trabajo y eso sería una conducta de evitación. Entonces, no se produce un fenómeno de extinción, sino un fenómeno de no extinción de esa respuesta previamente condicionada. La persona que hace aprende a evitar y esa habitación es la conducta de mantenimiento del estímulo fóbico, en este caso y en el resto de pacientes fóbicos. Si le tengo miedo a las arañas, una aracnofobia, pues la persona va a tratar de evitar una araña. Si le dicen, mira esta araña que está en la pared, muy posiblemente la persona incluso salga del cuarto. Evita ese estímulo, evita estar frente a ese estímulo, generando un fenómeno de no extinción y esto ya va a reforzar mucho más la conducta. Entonces, la persona aprende a evitar ese estímulo ya previamente condicionado, ya si la persona en este caso, pues en el caso que estamos viendo, tiene fobia al lugar de trabajo, pues va a rechazar un empleo tras otro, así en los otros, así en los otros empleos no tenga, por ejemplo, esa, ese estímulo. Entonces, acá el condicionamiento operante es lo que mantiene el miedo. La persona evita el estímulo. En este caso, pues el otro que les mencioné, el de la chica Sofía de 20 años, de 30 años, perdón, que consulta porque le tiene miedo a los ascensores. Ella evitaba los ascensores, lo que reduce su ansiedad. Sí, lo reduce, pero mantiene la conducta. Esa conducta de evitación de Sofía es reforzada negativamente, porque al evitar el ascensor no experimenta miedo ni ansiedad y como la persona nunca enfrenta el estímulo, pues esa parte del miedo es irracional, lo que perpetúa el problema. Una cosa es miedo y otra cosa es fobia, eso es importante. Entonces, eh, acá vemos otra característica. Esta teoría bifactorial propone un modelo explicativo que ha sido utilizado en las principales hipótesis respecto al motivo por el cual un miedo específico, más bien una fobia específica, nos hace evitar un estímulo, al haberse asociado este a algún tipo de estimulación aversiva, condicionamiento propiamente. Entonces, la teoría bifactorial nos propone tanto la parte fóbica, esa asociación con el miedo, como otros aspectos importantes que son muy conocidos. La fobia, que ya la mencionamos, pues ese, em, esa asociación entre estímulo temido y la sensación de vivencia de dolor, pero también el mantenimiento del trastorno de pánico, es decir, aparecen síntomas de vivencia aversiva que generan ansiedad anticipatoria. ¿Qué es el el ataque de pánico? Es un miedo al miedo, es un miedo a sentir un ataque de pánico. Y ese miedo a sentir ese ataque de pánico lo lleva a un ataque de pánico. Entonces, es lo que mantiene el ataque de pánico, esta teoría bifactorial, que explica, es un modelo explicativo de por qué el miedo no disminuye. Pero resulta que en la vida cotidiana esta teoría bifactorial nos lleva también a explicar por qué nosotros, como seres humanos, mantenemos los prejuicios y los estereotipos, porque surgen de un miedo que va siendo condicionado. Por ejemplo, pues lo que
de pronto culturalmente tienen de nosotros como latinoamericanos. Si nos vamos a otro continente, ¿cierto? O bueno, no hablemos de otro continente, incluso en América, pero en América del Norte, de pronto a nosotros como latinoamericanos nos sesgan, nos tachan, porque hay principios llenos de prejuicios y estereotipos que se mantienen por esa teoría bifactorial. ¿Cómo se los voy a explicar? Entonces, surgen de un miedo condicionado o una vivencia propia o una cultura, un aprendizaje vicario, es decir, que si yo veo que mi papá rechaza, supongamos que soy estadounidense, ¿cierto? Pues por eh, ponerlo, digamos, en el contexto también cultural actual de las noticias que han salido, de los migrantes, ¿cierto? Todo eso. Solamente es por un ejemplo, un ejercicio práctico. Si yo veo, y pues supongamos que soy estadounidense, si yo veo que mi mamá y mi papá rechazan a una persona latinoamericana, muy posiblemente yo voy a crecer así, con ese, pues con ese aprendizaje vicario, un aprendizaje a través de un modelo, de la observación que nos lo propone de hecho Bandura. Bandura nos lo propone en la segunda ola o la segunda generación de terapias que vamos a ver en el módulo número 2. Y esto obviamente, ¿qué hace? Refuerza la evitación. Si yo entonces estoy en el colegio y tengo un compañero latinoamericano, yo siendo estadounidense, pues super mega hipotéticamente, lo voy a evitar. Y esto refuerza el estímulo, eh, pues ese estímulo fóbico, o más bien en este caso, esa parte de los prejuicios que se tienen. Así se refuerza. Recording in progress. Hablemos sobre Skinner y el condicionamiento operante. Cuando nosotros hablamos de Skinner, inmediatamente nosotros pensamos ya no en condicionamiento clásico, que es muy pavloniano, sino en un condicionamiento operante. Entonces, Skinner empieza a hacer uno, bueno, realmente es el segundo más influyente en la terapia cognitivo-conductual, junto con esa parte pavloniana. Si pensamos en terapia conductual, si pensamos en terapia meramente de conducta, pensamos en Pavlov y empezamos en Skinner. Con Pavlov, ese condicionamiento clásico, con Skinner, condicionamiento operante. El condicionamiento entonces operante, pues es importantísimo bajo esa mirada, pues como del comportamiento, de la idea de que ese comportamiento es moldeado por sus consecuencias, a diferencia del condicionamiento clásico que se enfoca en una asociación entre estímulos, el condicionamiento operante, pues acá nos vamos a centrar en esos reforzadores y los castigos que influyen en la repetición de una conducta. Entonces, postula ese conductismo radical, dando contigüidad al condicionamiento operante, sigue siendo conductista, una conducta programada. ¿Qué quiere decir? Entonces, él mencionaba lo siguiente: las acciones de una persona seguidas de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetidas si el esfuerzo, perdón, si el refuerzo es positivo, o evitadas si el refuerzo es un reforzador negativo. En ambos casos está el control de la conducta desde el exterior, siempre desde la parte ambientalista. Todavía no tenemos acá en el conductismo, pues esa parte más de los principios mediadores como lo cognitivo. Entonces, consiste en que, pues, o esa teoría del refuerzo que nos propone Skinner, consiste en que ese refuerzo es aumentar la probabilidad de que una conducta se repita. Tenemos dos tipos de refuerzo, un refuerzo positivo y un refuerzo negativo, que son los siguientes. Entonces, esto lo hizo con un experimento de una rata en la caja, donde vio el comportamiento en la conducta con refuerzos y castigos. Hablemos un poco entonces del refuerzo. El refuerzo puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se añade un estímulo agradable después de una conducta. Por ejemplo, un niño recibe un dulce por hacer su tarea. Un ejemplo, ¿cierto? Aunque va más allá de esa parte del refuerzo positivo. Y el refuerzo negativo es que se elimina
se quita un estímulo que para un paciente puede ser visto o percibido como desagradable para reforzar la conducta. Por ejemplo, pues un estudiante, en el caso ya de la parte más académica, que estudia para quitarse una mala nota. Eso sería un reforzador. ¿Estudia para qué? Para quitar la mala nota, que sería el refuerzo negativo. ¿Cómo opera el castigo? Entonces, eso fue el refuerzo positivo y negativo. ¿Y el castigo? ¿Para qué sirve? El refuerzo para aumentar conductas, el castigo para disminuir una conducta. Entonces, se disminuye la probabilidad de que una conducta se repita. Castigo positivo y castigo negativo. Con el castigo positivo se agrega un estímulo desagradable. Por ejemplo, un niño que recibe un regaño, pues por no hacer de pronto su tarea, pues un ejemplo, ¿cierto? No estoy diciendo que, pues que sea puntualmente lo que se necesita en terapia de conducta. Y el castigo negativo es una retirada de algo favorable para el paciente, algo agradable para el paciente. Por ejemplo, ya un adolescente que pierde hoy en día pues su celular por llegar tarde, un ejemplo. Entonces, son dos características, refuerzo y castigo, que van a dar la teoría del refuerzo que nos propone Skinner con ese condicionamiento operante. Entonces, al emplear esos principios de forma positiva, se estimula un comportamiento y un aprendizaje. Y que esta técnica pues realmente ha tenido un gran éxito. Si se aplica ese refuerzo negativo, se aplica el castigo para extinguir la conducta que les estaba mencionando. Skinner nos demuestra esta teoría con un experimento de la caja. Entonces empieza a demostrar cómo los animales pueden aprender a través de las diferencias, pues, de las diferentes consecuencias que reciben. Diseña esa caja, que es un experimento entonces con ratas, pero también con palomas, donde un animal dentro de la caja aprende a presionar la palanca que ustedes, por ejemplo, están viendo en la pantalla para obtener comida, para obtener un refuerzo positivo. Y que también podía aprender a evitar una descarga eléctrica al presionar la palanca, que sería el refuerzo negativo. Reporting in Este es un resumen de lo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuáles son las diferencias entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante? En el operante, como ya hemos visto, ambos hacen parte del condicionamiento radical. El operante es un aprendizaje que está basado en unas consecuencias de un comportamiento pasado. Mientras que en el clásico está, pues en el condicionamiento clásico, es un aprendizaje asociado por dos estímulos. Recuerden que es un aprendizaje asociativo, pues donde uno implica la aparición del otro. En ese condicionamiento operante que tenemos, pues que es un proceso, pues que el proceso condicionado se produce en función de las consecuencias posteriores, mientras que las respuestas en el condicionamiento clásico son involuntarias. Pues recordemos que hablaba Pablo de reflejos donde se producen pues antes del condicionamiento. Les dejo entonces acá esta parte del resumen y nos vamos a ir a nuestro próximo tema. Bueno, antes de pasar incluso a nuestro próximo tema, eh, nosotros acá, igual eso lo revisaremos mañana para aprovechar este tiempo más teórico, y mañana revisaremos este caso clínico de intervención conductual en una paciente que era una paciente que pues el motivo de consulta primordial de la paciente que vamos a revisar mañana era la procrastinación académica, y que se hizo un caso clínico a través de una intervención conductual principalmente de ese condicionamiento operante, es decir, skinneriano. Mañana, bueno, es un paciente. Juan Pérez, 22 años, estudiante universitario, de hecho estaba estudiando psicología. ¿Cuál era el motivo de consulta? Que recordemos que eso lo vamos a ver mañana. Dificultad persistente para iniciar y completar tareas académicas, lo que genera altos niveles de ansiedad y sensación de frustración. Por acá les dejo esta parte de los antecedentes del problema, las escalas que se utilizaron en el paciente y que pues realmente el paciente, a Juan, se le aplicaron esa parte de la formulación del caso, más desde lo que es
el condicionamiento operante. Vamos a trabajar cuáles fueron esas estrategias basadas en el condicionamiento para poner en práctica. Recordemos que yo también les mencioné que este diplomado es teórico práctico. La idea es que no nos quedemos solo con la teoría, sino también con esa parte más práctica, con los casos que yo les voy mostrando día a día en el diplomado. Vamos a dejar hoy acá, creo que para que puedan descansar y mañana podamos iniciar a las 9 y tengamos ese tiempo y no quedar de pronto con el tema cortado, porque sí necesito que tengamos un buen proceso de aprendizaje. Quiero entonces que de pronto en estos minuticos me comenten qué dudas tienen referentes a los temas que de pronto ya hemos visto. El chat está habilitado. ¿Dónde te puedes comunicar? Ya te voy a dar el contacto de Paula, pues para Lore, que nos preguntaba, pero también para las personas que de pronto no tienen el contacto de Paula. Ella es Paula Contreras. Les voy a compartir el material de formación. Este es el contacto, ya se los estoy compartiendo. Allí lo tienen. Entonces se comunican con Paula, pues las dudas más de tema administrativo. Allí lo tienen. Ella le responde las dudas. Tiene entonces dos celulares. Siempre, de pronto si están fuera de la zona territorial colombiana, siempre ponen el +57, que es el código nacional. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? Ah, no has podido. Bueno, Tatiana, esta es nuestra segunda clase. La primera, que fue ayer, que pues de hecho fue corta porque luego intervino nuestro coordinador, se las envían al WhatsApp. Se las envían al WhatsApp y no sé si pues esas en el WhatsApp, si no, no sé si, yo no estoy dentro del grupo de WhatsApp. Si alguien podría ser tan amable de compartir el enlace, se los agradecería mucho, tanto para Tariana como para las personas que quizás no están en ese grupo, porque por ahí en el grupo les mandan el enlace de las clases grabadas. Sin embargo, como les mencioné ahora al principio de la clase, las clases las van a tener siempre en YouTube, en una playlist que yo les voy a compartir, sea mañana o sea el lunes. Cuando yo ya vea, pues siempre me fijo que les hayan subido las clases de ayer y la clase de hoy, pero creo que ya les compartieron la de ayer. Muchísimas gracias, Mónica, por ese comentario. Espero que haya sido muy claros los temas. Bueno, entonces recuerden el contacto, se los voy a compartir por acá. Ella es Paula Contreras. De pronto sí les pido un poco de paciencia porque somos muchos en el diplomado, entonces, o son muchos en el diplomado y pues quizás se acumulen los mensajes, entonces de pronto no te va a responder inmediatamente, pero sí como en orden de llegada. Entonces, ese es el grupo de Paula, perdón, el contacto de Paula Contreras y nos veremos entonces nuevamente mañana. Espero que estén muy bien, logren descansar, por favor, el descanso es sumamente indispensable para poder aprender. Espero que concilien muy bien el sueño y los espero entonces nuevamente mañana con nuestra tercera clase a, a las 9:20, hora colombiana. Chao, que estén súper bien.